Normalmente, cuando hablamos del cerebro humano y de sus capacidades, siempre existe esta expectativa, ¿no? De que todo funcione con una precisión casi mecánica. Sí, como si estuviéramos mirando los planos de un ingeniero, exacto. Claro, en plan, hay un problema, pues se identifica la pieza defectuosa y la solución parece obvia. Es un sistema súper limpio, binario, o funciona o no funciona. Y fíjate que nos reconforta muchísimo esa visión tan estructurada de la mente. Hay una tendencia muy natural a querer categorizar cada impulso, cada pensamiento en casillas perfectamente delimitadas. Si hay un estímulo, pues hay una respuesta calculada. Ya, pero luego te adentras en el terreno del comportamiento humano real, el del día a día, y de repente esos planos de ingeniería ya no sirven para nada. Para nada, saltan por los aires. Entramos en un paisaje psicológico que es mucho más turbio, impredecible y francamente me parece fascinante. Así que hoy vamos a hacer una exploración a fondo sobre un concepto que todo el mundo cree entender de buenas a primeras, pero que esconde un motor increíblemente complejo. Estamos hablando de la curiosidad. Eso es, la curiosidad. Y nuestra misión hoy no es simplemente buscar la típica definición de diccionario. Vamos a desarmar este concepto basándonos en un artículo enciclopédico súper completo. Queremos entender su mecánica interna, desde cómo altera literalmente la química de nuestro cerebro hasta su impacto en la inteligencia artificial. Que es un tema candente ahora mismo, claro. Totalmente. ¿Y cómo define el progreso científico de la humanidad? Básicamente es un viaje para descubrir por qué la mente humana tiene esta sed insaciable de conocimiento. Es que es el marco analítico perfecto para entender nuestro propio desarrollo. A ver, la curiosidad no es un mero pasatiempo, ni un rasgo infantil que se te pasa con la edad, ¿sabes? ¿Qué es lo que mucha gente piensa, que los niños son curiosos y los adultos ya no? Exacto. Pero es el motor principal del progreso. Todo avance en la ciencia, el desarrollo de nuestro lenguaje, las grandes revoluciones industriales, todo eso nace de un cerebro que, biológicamente, se niega a aceptar que ya sabe lo suficiente sobre su entorno. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque antes de meternos de lleno a analizar escáneres cerebrales y neurotransmisores y cosas complejas, necesitamos entender qué nos separa exactamente del resto del reino animal. Un buen punto de partida. A ver, la palabra en sí viene del latín, de curiositatas, que está muy relacionada con cura, es decir, cuidado, atención, diligencia. Pero lo que resulta realmente llamativo en los textos es la tensión constante entre la neofilia, ese amor por lo nuevo, y la neofobia. El miedo a lo desconocido, claro, que es brutal en la naturaleza. Exacto. En el reino animal, sobre todo cuando llegan a la etapa adulta, la norma absoluta es la neofobia. El miedo a lo nuevo es literalmente lo que mantiene a los animales vivos. No tocas lo que no conoces porque, bueno, te puede matar. Tal cual. Si un animal salvaje adulto ve algo completamente nuevo, su instinto no es ir a toquetearlo, es salir corriendo. Ya, pero sin embargo hay un club muy selecto de animales que sí son curiosos. Los córvidos, los pulpos, los delfines, los elefantes y por supuesto nosotros. Y dentro de ese club tan exclusivo, la ciencia establece una división fundamental en cómo operamos, porque no toda la curiosidad es igual. Por un lado tenemos la curiosidad perceptual. Vale, ¿y esa cuál es exactamente? Pues este es un instinto básico de exploración que está presente en todos los animales que acabamos de mencionar. Si sueltas a un animal en un entorno nuevo, necesita explorarlo mínimamente para saber dónde está el agua, dónde hay comida y, muy importante, dónde pueden esconderse los depredadores. O sea, es pura adaptación al medio. Una recolección de datos de supervivencia rápida. Exacto. Es para el corto plazo. Pero por otro lado tenemos la curiosidad epistémica. Y esta es la que se atribuye de forma específica a los seres humanos. Es el deseo deliberado de adquirir conocimiento por el mero hecho de saber, sin que haya una recompensa de supervivencia inmediata a la vista. O sea, si la curiosidad perceptual es como el instinto de un gueto persiguiendo la luz de un punquero láser por el pasillo, porque claro, no puede evitarlo, el movimiento errático capta su atención visual y dispara su instinto predador, la curiosidad epistémica sería un ser humano intentando desmontar ese mismo puntero láser en la mesa de la cocina. Me encanta esa analogía, sí. Claro, el humano lo desmonta para ver cómo funciona el diodo, cómo se genera la luz roja y por qué demonios el gato la persigue con tanta obsesión. No te salva la vida saber eso, pero necesitas saberlo. Esa distinción es clave, sí. Y nos lleva directamente al trabajo del psicólogo Daniel Berlin, que es un referente aquí. Él dedicó gran parte de su carrera a estudiar qué variables exactas evocan esa necesidad de desmontar el láser.
Identificó que, no todo nos da curiosidad por igual. Claro, hay cosas que nos dan igual. Exacto. Existen variables específicas que él denominó variables colativas que disparan este instinto al chocar con nuestros modelos mentales. Las principales son la novedad, la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Espera, frena un momento. ¿Cómo funciona exactamente ese choque con el modelo mental? ¿A qué te refieres? Pues, pensemos en nuestro cerebro como una máquina de predecir el futuro. Constantemente generamos expectativas sobre lo que va a pasar en el próximo segundo, en el próximo minuto. Cuando nos encontramos con un estímulo que presenta una novedad radical o un nivel de complejidad que tiene demasiadas piezas móviles para que lo comprendamos, se genera una fricción. ¿Hay un choque? Eso es. Hay un conflicto enorme entre lo que creemos saber y lo que estamos observando en la realidad. Y es en esa brecha exacta donde se enciende la curiosidad epistémica. Vale. Entonces, si ya sabemos clasificarla y sabemos qué la dispara, la pregunta obvia para quienes nos escuchan sería: ¿cuál es la fuerza psicológica que nos empuja a actuar? O sea, ¿por qué no simplemente ignoramos esa fricción y seguimos con nuestra vida? Porque al cerebro no le gusta nada ignorarla. Los psicólogos han reducido esto esencialmente a un par de motores principales. El primero es la teoría del impulso de la curiosidad. Ajá. Básicamente, postula que la sensación de incertidumbre o de ambigüedad es profundamente desagradable para la mente humana. Buscamos coherencia. Entonces, cuando algo no cuadra, suena una especie de alarma de incomodidad interna. Y la única forma de apagar esa alarma y restaurar la paz mental es aprender sobre ello. O sea, ¿la curiosidad sería simplemente el impulso de apagar esa alarma molesta? La brecha de inconsistencia es pequeña, sentimos curiosidad y aprendemos para actualizar nuestro mapa del mundo. Ya, pero si esa brecha es demasiado grande. Si la inconsistencia amenaza nuestra comprensión básica de la realidad, no sentimos curiosidad, sino terror. Retrocedemos o nos volvemos agresivos. Es la clásica respuesta de luchar o huir ante lo incomprensible. Vale, pero aquí tengo una objeción importante con esa primera teoría, la de apagar la alarma de la incertidumbre. Porque si el único objetivo de nuestra mente es evitar la incertidumbre y buscar la paz absoluta, ¿qué pasa cuando pones a un niño pequeño en una habitación completamente segura, predecible y aburrida? Buen punto. Según la teoría del impulso, ese niño debería estar en un estado de felicidad absoluta, rollo zen, porque no hay ninguna ambigüedad que resolver. Y sin embargo, todos sabemos perfectamente que a los 5 minutos ese niño empezará a abrir cajones, a trepar por los muebles o a romper un juguete solo para ver qué hay dentro. Ahí no hay ninguna ambigüedad previa que resolver. El niño está fabricando el caos activamente. Es verdad. Y lo fascinante de esto es que la propia psicología reconoció exactamente esa misma carencia en la teoría inicial. Por eso se desarrolló una segunda aproximación, que es la teoría de la excitación óptima. Vale, ¿y qué dice esta? Pues esta teoría cambia el paradigma por completo. Plantea que los seres humanos tenemos un nivel base de estimulación neurobiológica que nos resulta placentero. Es decir, no buscamos el cero absoluto de estímulos. Cuando el entorno es demasiado monótono o aburrido, nuestro nivel de excitación mental cae en picado por debajo de ese punto óptimo. Y experimentamos aburrimiento, claro. Y el aburrimiento también es una sensación muy aversiva. Así que para compensarlo, buscamos activamente inyectar estímulos nuevos en nuestro entorno para elevar esa excitación de nuevo. Lo que Berlin llamaba la exploración diversiva. O sea que necesitamos un grado mínimo de caos y novedad en nuestras vidas para funcionar bien. No exploramos para huir de la incertidumbre, sino para escapar del letargo de la certeza absoluta. Lo has clavado, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, o sea, aquí me explota la cabeza, porque si estas teorías psicológicas son, digamos, el software de nuestra mente, la neurociencia nos explica cómo funciona el hardware físico que ejecuta estos comandos. Las conexiones reales del cerebro, sí. Exacto. Resulta que cuando sentimos curiosidad, nuestro circuito de recompensa se ilumina como un árbol de Navidad. Siempre oímos hablar de la dopamina en relación con el placer físico, no sé, cómo comer algo dulce o usar redes sociales. Pero la dopamina también tiene la función crucial de asignarle valor a la nueva información. Totalmente. De hecho, el cerebro libera muchísima más dopamina cuando la recompensa es desconocida que cuando es totalmente predecible. Y ojo, porque el sistema va más allá de la dopamina, ¿verdad? Sí.
El núcleo accumbens, que es una estación central en este circuito de recompensa del que hablas, entra en juego liberando opioides endógenos. ¿Opioides? Casi nada. Imagínate. Y estos opioides son los que literalmente nos hacen disfrutar del proceso de evaluar situaciones nuevas. No es solo el alivio de encontrar una respuesta final, es el placer biológico de estar inmersos en la búsqueda. ¡Qué pasada! Y para saber si algo es nuevo, en primer lugar, pues lógicamente entra en juego la memoria. El hipocampo actúa como el archivero del cerebro. Exacto, el bibliotecario. Eso es. Escanea el entorno, lo compara con nuestra base de datos interna y dice, un momento, esto no lo hemos visto nunca. Y las cosas novedosas captan mucha más atención y gracias a esa inyección química de dopamina, crean recuerdos a largo plazo muchísimo más sólidos. Y, por desgracia, esto explica de forma muy trágica por qué ciertas enfermedades tienen un efecto tan devastador en la personalidad. Claro, el Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer, al degradar el hipocampo y la memoria, destruye esa capacidad del cerebro para comparar lo nuevo con lo viejo. Y al hacer eso, merma drásticamente la curiosidad de la persona. Y por otro lado, tienes la depresión, que sabotea la motivación y el sistema de recompensa en su propio origen, haciendo que el entorno deje de importar por completo. Es durísimo. Pero no es solo el hipocampo y la dopamina. En el artículo mencionan estructuras muy específicas. El precunio, por ejemplo, que es una región involucrada en la consciencia de uno mismo, y la memoria episódica. Sí, una zona fascinante. Pues resulta que la densidad de materia gris en el precunio se correlaciona directamente con los niveles de curiosidad de una persona. Es como si fuera el centro que procesa la gran pregunta de ¿quién soy yo en relación con esta nueva información? Y luego está el estriado. Exacto, que funciona como el motor de la motivación sostenida, manteniendo nuestra atención fija en el misterio que intentamos resolver. Todo este baile químico tan complejo me hace pensar en el papel del cortisol, La hormona del estrés. esa misma. Siempre pensamos en el estrés como algo inherentemente malo, pero la curiosidad requiere un equilibrio. Yo me imagino la curiosidad como el acelerador de un coche y el cortisol como el freno. Un ligero toque en el freno, es decir, un poquito de tensión y alerta ante lo desconocido, te da el control necesario para tomar una curva cerrada y hace que la conducción sea superestimulante. Esa es muy buena analogía. Esa pequeña cantidad de estrés te mantiene alerta, enfocado. Estás en la zona. Pero si de repente hay un pico masivo de cortisol, si pisas el freno a fondo por un exceso de ansiedad o de pánico, el coche se detiene en seco. Claro, te bloqueas. El estrés abrumador paraliza la exploración. Es la frontera biológica precisa entre expandir nuestra mente hacia lo desconocido o cerrarnos en banda por puro terror. Vale, entonces, si biológicamente nacemos con este cerebro súper optimizado, con los aceleradores y frenos perfectamente calibrados para curiosear y explorar, ¿qué narices ocurre a medida que crecemos? Porque entramos en el factor humano, el desarrollo, la educación. ¡Ay, la educación! Ese es el gran tema. Claro, el famoso psicólogo Jean Piaget argumentaba que los bebés no son solo esponjas pasivas, que es lo que se solía pensar. Son esencialmente pequeños científicos. Se pasan el día entero diseñando experimentos y probando hipótesis. Sí, constantemente. Un niño tira un vaso de agua desde la trona y observa cómo cae. Luego tira un guisante para ver si la gravedad funciona igual con objetos más pequeños. Y lo que impulsa esos experimentos es la mecánica de la sorpresa. Los estudios demuestran que las reacciones infantiles a la sorpresa, que es el momento exacto en que sus expectativas físicas sobre el mundo no se cumplen, alimentan muchísimo más su curiosidad que simplemente ponerles delante un juguete carísimo con luces y sonidos. O sea, prefieren la ruptura de la lógica que el juguete caro. Totalmente. La sorpresa les indica que su mapa de la realidad tiene un error, y la curiosidad los empuja a corregir ese mapa inmediatamente. Y esto no se detiene en la infancia, claro. Cuando esos niños crecen, los beneficios son impresionantes. Los datos del texto muestran que en estudiantes de secundaria, la aptitud para la curiosidad, combinada con la motivación y la creatividad, genera una variación positiva enorme en su rendimiento. Hablamos de cifras muy serias, ¿sí? Es que hablamos de mejoras del 33% en matemáticas y más del 15% en ciencias en exámenes estandarizados. Es un superpoder cognitivo. Pero aquí volvemos a nuestro freno del coche, al cortisol. Al estrés, claro. Hay una barrera enorme que aniquila este superpoder, y es la ansiedad en el aula.
Si un estudiante tiene pánico a levantar la mano por miedo a equivocarse o a ser ridiculizado frente a toda la clase, su sistema se inunda de estrés. Pisa el freno a fondo y la curiosidad desaparece por completo de la ecuación, Se esfuma. lo cual plantea un problema enorme. Y te lanzo la pregunta. Si nacemos siendo exploradores incansables, científicos natos, ¿qué es lo que falla después? ¿Qué estamos haciendo mal? Si conectamos esto con el panorama general, entramos en un debate filosófico muy profundo sobre la estructura de nuestras instituciones modernas. Hay una cita en el artículo que me parece demoledora. Dice literalmente: los niños nacen científicos, pero de alguna manera los estudiantes parecen perder lo que una vez fue natural. Qué triste suena eso. Es triste, sí. El debate actual cuestiona si la educación formal, que está tan centrada obsesivamente en la memorización pura y en la evaluación estandarizada, penaliza el proceso de exploración, prioriza tanto la respuesta correcta que no deja espacio para la pregunta curiosa. Ya, no hay tiempo para divagar o explorar. Exacto. E históricamente, la curiosidad no solo se veía como una herramienta cognitiva para sacar buenas notas, se consideraba una virtud moral e intelectual. Es lo que nos permite salir de nuestro propio ego, buscar significado y preocuparnos genuinamente por comprender el entorno y a los demás. Es duro pensar que podríamos estar diseñando aulas que, de forma completamente inadvertida, apagan el motor del aprendizaje. Muy duro. Pero bueno, también hay que reconocer que la curiosidad no siempre es una virtud luminosa orientada a sacar un 10 en mates o a entender el universo. A veces, esta fuerza imparable nos empuja hacia dinámicas mucho más oscuras y complejas. Ah, sí. Las facetas menos amables de la curiosidad. Exacto. La psicología distingue ramas muy particulares, como la curiosidad social y la curiosidad mórbida. La curiosidad social, a ver, es lógica. Es el impulso de descifrar el entorno para navegar las interacciones. Necesitamos saber quién tiene el poder en un grupo, quién es un aliado, percibir el comportamiento ajeno. Es vital para una especie social como la nuestra. Y luego está la distinción entre curiosidad como estado y como rasgo, que también es importante. ¿Cierto? Explícanos eso un momento. Un estado es temporal. Quieres saber a qué hora abre una tienda, lo buscas y ya está. Se acabó la curiosidad. Pero el rasgo es algo inherente a tu personalidad. Es esa necesidad constante de probar nuevos deportes, viajar a lo desconocido, exponerse a ideas nuevas sistemáticamente. Vale, entiendo. Pero vuelvo a la oscuridad, porque esto me intriga muchísimo. La curiosidad mórbida. Esa atracción magnética casi adictiva a veces, hacia la muerte, la violencia o el daño corporal ajeno. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando observamos a la gente en su día a día? Pon un ejemplo. A ver, vas conduciendo por la autovía. Hay un accidente de tráfico súper aparatoso en el arcén opuesto, en el otro sentido. Se forma un atasco monumental en tu carril, simplemente porque nadie puede evitar frenar y girar la cabeza para mirar el desastre. O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué miramos? Esa es la gran paradoja de la curiosidad mórbida. Y desde la biología evolutiva y la psicología, la explicación es sorprendentemente pragmática. No miramos el accidente porque seamos individuos crueles o porque estemos enfermos de la cabeza. Menos mal. Miramos porque nuestro cerebro, en su capa más primitiva, necesita recopilar información vital sobre las amenazas del entorno. Aprender cómo han resultado heridos otros es una forma de actualizar nuestros propios esquemas de supervivencia, para evitar que nos pase a nosotros. O sea que es una recopilación de datos de supervivencia pura y dura. Totalmente. Y hay un componente psicológico añadido. Buscamos empatizar con las víctimas o, en casos de crímenes violentos o true crime, intentamos entender la motivación de los perpetradores. Queremos saber cómo identificar esas señales de peligro en el futuro. Investigar lo macabro, de una forma un poco retorcida si quieres, nos proporciona una sensación de control. Como decía la cita de Erika Engelhope en el texto, ¿no? Que nos tranquiliza comprobar que incluso la muerte sigue las reglas del mundo natural. Exactamente esa cita, sí. Nos da orden dentro del caos. De hecho, hay un estudio de 2017 publicado en PLOS ONE que demostró esto físicamente, y es alucinante. A los participantes de un experimento se les dio la opción explícita de evitar mirar imágenes gráficas y muy perturbadoras. Podían elegir ver imágenes neutrales o bonitas. ¿Y qué pasó? Pues que la gran mayoría no solo eligió ver las imágenes gráficas, sino que los seguimientos oculares demostraron que pasaban significativamente más tiempo examinando las imágenes macabras que las neutrales. ¡Qué barbaridad! O sea, elegimos activamente mirar el horror, aunque podamos evitarlo.
porque el cerebro prioriza la información sobre amenazas por encima de nuestra propia comodidad visual. Al final del día, el imperativo biológico de entender el peligro manda. Madre mía. Y esto, de forma natural, nos empuja a la última frontera de nuestra exploración de hoy. Porque, a ver, si la biología nos ha programado con esta curiosidad para sobrevivir, para aprender, para evitar morir atropellados o comidos, ¿qué pasa cuando intentamos replicar esta inteligencia en una máquina que no respira, que no tiene depredadores y que básicamente no puede morir? Hablamos de la inteligencia artificial, claro. El gran salto. Sí, los ingenieros informáticos están logrando codificar la curiosidad en sistemas no biológicos mediante lo que llaman la motivación intrínseca. Y los resultados que citan son una locura. Son asombrosos, la verdad. Mira, en 2019 se llevó a cabo un experimento clave. Entrenaron a agentes de IA para jugar a videojuegos clásicos, los típicos de plataformas de los 80. Pero el enfoque fue radicalmente distinto a lo habitual. Espera, o sea, ¿no les programaron el objetivo típico de ganar el juego o llegar al final del nivel? Para nada. No les dieron ninguna directriz sobre cómo ganar, ni sumar puntos, ni recompensas por eliminar enemigos, nada de eso. Los programaron con una única métrica de recompensa, que era la curiosidad pura. ¿Y cómo se programa matemáticamente la curiosidad? Pues se definió como la incertidumbre que tenía la red neuronal al predecir el siguiente estado de los píxeles en la pantalla. Es decir, si la IA pulsaba el botón de salto y sabía exactamente qué iba a pasar a continuación, se aburría. La recompensa era un cero rotundo. ¿Vale? Pero si pulsaba un botón y el resultado era impredecible o novedoso para su modelo mental, digamos, caía en una zona nueva o aparecía un enemigo nuevo, recibía una recompensa altísima. Y solo basándose en esa necesidad loca de no saber qué pasaría, ¿la máquina aprendió a jugar de verdad? Aprendió a dominar los juegos. Literalmente. Porque descubrió que quedarse quieta en una esquina o chocar todo el rato contra la misma pared era 100% predecible. Se aburría. Descubrió que morir en el juego llevaba siempre a la misma pantalla estática de Game Over. Aburridísimo. Claro, el game over es lo más predecible del mundo. Exacto. Así que, para maximizar su recompensa de novedad constante, la IA tuvo que aprender a esquivar enemigos, a avanzar, a explorar nuevos niveles y a interactuar con mecánicas cada vez más complejas. Es la demostración empírica definitiva de que la curiosidad, despojada de toda biología o instinto de supervivencia, es un algoritmo de aprendizaje increíblemente poderoso. ¡Wow! Viendo que estamos logrando destilar la curiosidad pura en líneas de código informático, me hace reflexionar sobre el rumbo de nuestra propia ciencia humana, ¿sabes? Como que estamos en un punto de inflexión súper importante. Totalmente de acuerdo. El texto menciona el monumental avance del ARN mensajero y las vacunas del COVID-19. Como describe el científico Thomas R. Zech, hemos llegado a un punto tecnológico donde, cito textualmente, el cuerpo se convierte en la fábrica. Sí, es un concepto brillante. Usamos el código del ARN para darle instrucciones al sistema inmunológico de que fabrique sus propias defensas. Es uno de los triunfos médicos más grandes de nuestro siglo, sin duda. Pero este éxito arrollador estuvo impulsado por una urgencia de supervivencia global, por una pandemia. Si volvemos a nuestra distinción inicial, esto es la máxima expresión de buscar conocimiento para resolver un problema de vida o muerte inminente. Y esto nos plantea una pregunta importantísima para el futuro, que es un dilema que, como menciona el artículo de The New York Review of Books, se está debatiendo muy intensamente ahora mismo. ¿Qué dilema exactamente? Pues que el éxito absoluto del ARN demuestra el poderío que tiene la investigación orientada a resolver enfermedades concretas y urgentes. Pero existe un temor muy real y muy fundamentado de que la avalancha de financiación y de atención hacia este tipo de ciencia práctica acabe asfixiando la investigación tradicional, lo que en el mundo anglosajón llaman Blue Skies Research, la investigación de cielos azules. Que sería la curiosidad epistémica en su estado más puro y duro, ¿no? Exacto. Es la ciencia que se hace sin tener un objetivo práctico, comercial o médico a la vista. Es ese científico o científica que se pasa 30 años estudiando cómo se pliegan las proteínas en una bacteria rarísima, simplemente por la necesidad intelectual de entender cómo funciona el universo, sin intentar curar a nadie en ese momento. Ya, pero la ironía de todo esto, y corrígeme si me equivoco, es que esos descubrimientos urgentes que hoy nos salvan la vida en pandemias
no habrían sido posibles sin la base de conocimientos gigantesca que construyeron hace décadas esos investigadores de cielos azules. Exactamente. Sin la curiosidad pura de hace 30 años, hoy no tendríamos las herramientas para aplicar soluciones prácticas. O sea que todo este debate nos obliga a hacer un balance súper crítico sobre qué tipo de búsqueda de conocimiento queremos fomentar y financiar como sociedad en el futuro. Sin duda, es un equilibrio muy delicado. Y creo que este equilibrio entre la aplicación súper práctica y el asombro puro nos sirve perfectamente para recapitular todo el terreno enorme que hemos cubierto hoy en esta exploración, porque madre mía, sí hemos visto cosas. Hemos tocado todos los palos, sí. Hemos diseccionado la curiosidad y hemos visto que está a años luz de ser un simple rasgo pintoresco de los niños. Es un sistema neurológico tremendamente sofisticado, propulsado por la dopamina y regulado por la memoria, que está literalmente diseñado para recompensarnos por adquirir nueva información. Ha sido nuestra principal herramienta evolutiva. Nos ha guiado desde las dinámicas sociales más sutiles en la prehistoria hasta la comprensión de amenazas letales a través de esa curiosidad mórbida de la que hablábamos. Y es el algoritmo fundamental que define nuestra capacidad de adaptación. Da igual si es un bebé tirando vasos desde la trona, una inteligencia artificial explorando píxeles en un videojuego o equipos de científicos descifrando el código genético a contrarreloj. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría dejar a la gente que nos escucha con una última reflexión, un poco provocativa quizá. Dispara, a ver. En el texto original hay una cita del periodista científico Gary Sticks que me parece brillante. Él dice que la curiosidad en realidad funciona conectando piezas de información, no solo adquiriéndolas. Muy cierto. El matiz es clave. Y esto, a mí personalmente, me resuena muchísimo en el mundo hiperconectado de hoy. Porque en nuestra era digital, los algoritmos de las redes sociales nos bombardean cada segundo con miles de datos aislados. Vídeos súper cortos, curiosidades de 15 segundos, trivialidades que ya nos vienen completamente digeridas y masticadas. Demasiado ruido y poca nuez, claro. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona realmente el hardware de nuestra mente y la importancia que tiene el conflicto, la fricción y la resolución activa, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Estamos verdaderamente alimentando nuestra curiosidad con este consumo masivo de contenido rápido? Yo diría que más bien lo contrario. Claro, esa es la duda. ¿O la estamos atrofiando al acumular información súper pasiva sin tomarnos jamás el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo verdaderamente humano de conectar los puntos por nosotros mismos? Es un enigma sobre el que merece la pena reflexionar la próxima vez que todos sintamos ese impulso automático de hacer scroll infinito en la pantalla del móvil. Y con esa idea en el aire, cerramos por hoy. Hasta la próxima.